¿Quieres saber 3 cosas que debes tener en mente al iniciar con tu sitio web? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. El día de hoy quiero compartirte 3 aspectos básicos que debes tener presentes si estás planeando en iniciar con tu sitio web. Así que si eres un coach, si eres un freelance, un prestador de servicios independiente o un emprendedor, bueno, toma nota porque estas 3 ideas hay que tenerlas presente para levantar la eficacia de tu negocio. Lo primero que quiero compartirte es que pienses al menos tener una vida útil de ese sitio web al menos de 2 o 3 años y no solamente hacerlo por 12 meses. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la mayoría de las personas iniciamos con nuestro sitio web y de repente decimos, bueno, pues no importa si el nombre no es específicamente lo que quiero porque después lo puedo cambiar en el camino. O a lo mejor no importa si los colores, el tipo de letra o las cosas que estoy haciendo en mi sitio web no me gustan o no son como la versión final y se quedan como en draft, porque a fin de cuentas después lo puedo modificar. Bueno, si bien ese racional es verdadero y como tal tú puedes quitar esa página y crear muchas otras, bueno, por supuesto que acá el costo es el tiempo de recordación que van a tener tus clientes para identificar tu servicio o los productos que estás ofreciendo en el mercado. Así que por esa razón considera al menos dar un tiempo o cierta estabilidad a ese sitio web para que las personas puedan ubicarte y puedan ubicar el tipo de servicio o producto que ofreces. La segunda cosa que hay que tener en mente y que por supuesto es la que te va a llevar mayor tiempo es planear de forma específica cuáles son los conceptos que vas a plasmar en tu sitio web. En pocas palabras, el sitio web puede ser una táctica de mercadotecnia, es el eslabón final de tu estrategia, porque ¿qué es lo más importante? Tu posicionamiento, el tipo de estrategia, a qué tipo de cliente vas dirigido, qué tipo de servicio o producto te interesa ofrecer en el mercado, a qué tipo de cliente le interesa ofrecer estos productos o servicios. Bueno, todo eso es importante que le dediques un tiempo en ese pequeño plan o en esas pequeñas estrategias de mercadotecnia para que entonces cuando vayas a crear tu sitio web sea el resultado final como tal de lo que ya planeaste previamente. De esta manera, pues el sitio web va a estar en perfecta sintonía con el tipo de branding, con el tipo de elementos, tipografía, colores, fotografía, todas las cosas que tú vayas a meter en ese sitio web, pues van a estar en perfecta sintonía con todo lo que ya trabajaste. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacerlo al revés? De repente podemos decir, no, ¿sabes qué? Mejor ya me urge tener mi sitio web y déjame lanzarlo y ponerlo al aire porque de esa manera ya voy a sentir que estoy avanzando con algo. Y ya después veo lo del plan de mercadotecnia o la parte de la estrategia. Bueno, ¿cuál es el riesgo de hacer eso? Que te puedes ir como tal y decir, no, este sitio web se ve increíble, de verdad, o sea, me gusta muchísimo la fotografía, el tipo de letra y todo, pero resulta que después en el camino te das cuenta que el tipo de cliente al que ibas dirigido no va en sintonía con el tipo de fotografía o los colores y branding que pusiste en el sitio web. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser un tiempo perdido completamente porque si bien nuevamente me regreso al paso anterior, si como tal tú decidiste que, ok, bueno, lo puedo cambiar y puedo iniciar con otro sitio web, bueno, probablemente si ya lo compartiste o ya pasaste esa dirección con algunas personas, pues estos clientes ya te van a ubicar con una determinada imagen y después puede ser complicado regresar nuevamente a hacer una nueva recordación y una nueva estrategia. Por esa razón, acá lo recomendable para ti es que primero le dediques el tiempo a la parte pesada, a la parte estratégica, hacia dónde va tu negocio, para qué quieres ofrecer esos productos y servicios y qué tipo de cliente van a disfrutar de tu sitio web. El tercer aspecto y no menos importante es mantener tu sitio web actualizado. ¿Qué es lo que pasa? Mira, en ocasiones te vas a encontrar que hay sitios que ya están publicados tal cual y en los que todos los clientes potenciales pueden entrar y de repente solo es el cascarón, solamente es una estructura como tal y puedes entrar a las páginas y ves que hay cuadros como de texto, pero no dice absolutamente nada. Y probablemente, o sea, no sabes si ya están activados algunos botones
o si en realidad ese sitio web es real o no es real, o está actualizado o no está actualizado. Bueno, por esa razón, si tú ya dedicaste un tiempo para trabajar esta información, acá la recomendación es que tengas todo completo antes de lanzarlo al aire y antes de publicarlo, porque una vez que lo publiques, si ya lo compartes con clientes potenciales, ellos se van a meter a ver la información y van a estar consumiendo el contenido. ¿Y qué va a pasar si ese contenido no tiene ningún orden, no tiene revisada ningún tipo de ortografía, es un material que no está curado, nadie vio, tienes una sección de blog, pero no hay ninguna publicación realizada? Bueno, todo eso es importante. Así que por esa razón, cuando ya tengas la mayoría de la información, y acá tú ten el criterio para saber, bueno, a lo mejor me falta un poco, bueno, puede ser que tengas la opción de ocultar páginas y no publicarlas hasta que ya las tengas completamente terminadas. Pero acá la idea es que tú lo puedas mantener actualizado todo el tiempo. De esa manera, cualquier cliente potencial que se interese por tus servicios, pues van a entrar y van a ver que la información es relevante. Así que bueno, ahora ya lo sabes. Esos son los 3 aspectos básicos que hay que considerar si estás planeando lanzar tu sitio web. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.